Capítulo 3. Miedo al destino. Neji Iga era un hombre de 30 años que había practicado artes marciales desde que era pequeño, le gustaban tanto y era tan hábil que ya de adulto se dedicaba a enseñarlas a los niños y jóvenes. Era cinta negra en karate, taekwondo, judo y jiu-jitsu. Neji siempre había labrado su camino con la intención de desafiar una antigua tradición familiar. El clan Iga estaba compuesto por personas que tenían ojos con pupila blanca, muy sensibles a la luz, esa era la característica física primordial del clan. El clan tenía una tradición llamada el sello del pájaro enjaulado, dicha tradición consiste en que a todos los miembros del clan se les dice varias predicciones del futuro, estas predicciones son parte de su destino y son inevitables. Esta tradición se lleva a cabo mediante un ritual realizado por varios miembros que consiguieron sensibilizar sus ojos al grado que pueden ver partes del futuro, o eso es lo que ellos aseguran que hacen. La mayoría de las predicciones hechas a casi todas las personas son tan poco precisas y son muy probables que pasen que muchos miembros del clan son indiferentes ante sus predicciones. ¿Te vas a casar antes de los 25 años? Neji recordó una de las predicciones de una de sus primas. Morirás en el próximo lustro, era otra de las predicciones de uno de los miembros de su abuelo. Esta predicción era más que obvia, pues su abuelo era muy viejo y le acababan de diagnosticar cáncer. Serás un niño adicto al chocolate, era otra de las predicciones a un niño de su familia. El ritual se realizaba cada 5 años y participaban todos los integrantes del clan que se encontraran por la zona en ese momento, se hace una predicción a cada persona. Cuando Neji participó por primera vez se quedó muy asustado, pues su predicción decía que su padre moriría defendiendo un ser querido y él lo vería. Pese a ser una predicción muy ambigua, pues no se decía cuándo ni dónde moriría su padre, Neji simplemente rompió a llorar, teniendo que ser consolado por su padre. Izasi le dijo que no se preocupara, que era simplemente una mala predicción y que no eran reales. Por supuesto, el hecho de que todas se hayan cumplido no tranquilizó al niño, ni tampoco el hecho de que los integrantes del ritual le dijeran que sus predicciones estaban escritas en el destino y no se podían evitar. Neji se consideró muy desafortunado, pues su primera predicción describía una tragedia, algo que no se había visto en ese ritual en bastantes años, pues cuando predecían que pasarían cosas malas a ellos era bastante obvio y probable que estas personas se encontraran en esas situaciones, eso debido a su situación actual en el momento de la predicción. De hecho, Neji era el primer niño en 30 años en recibir una predicción de muerte. Sin embargo, rápidamente le restó importancia, pues después del ritual se realizaba una comida familiar, en la cual los niños jugaban y los adultos charlaban entre sí. Neji recordó con tristeza que durante un año no se acordó de esa predicción, hasta el incidente. Flashback. Era poco más de la medianoche cuando su padre lo levantó y lo mandó con su madre, había escuchado un ruido y fue a investigar, cuando se armó un alboroto su madre marcó a la policía, en ese momento Neji salió de la habitación, tenía solo 7 años cuando vio como su padre era golpeado en la cabeza cuando había intentado defender a su prima Navi. Para cuando llegó la policía y una ambulancia ya era demasiado tarde, su padre había muerto. Fin del flashback. Neji recordó que por mucho tiempo les temió a las predicciones, durante un tiempo las predicciones que le realizaron eran iguales a las de los demás miembros del clan, ridículas y muy poco precisas. Neji no tomó en serio una predicción hasta hace 5 años, cuando le dijeron que él criaría a su hijo solo. Eso no solo implicaba que se iba a enamorar, cosa que él consideraba poco probable, sino también que su amada esposa moriría o lo abandonaría y que él tendría que criar a su hijo solo. Pero él iba a desafiar esa predicción, para empezar no tenía planeado ni enamorarse ni tener una familia. Eto, ¿estás bien?, preguntó una mujer que al parecer había intentado llamar su atención desde hace un rato. Neji volteó a verla y ofreció una disculpa por su comportamiento. No te preocupes, no es nada, dijo la mujer que lo distrajo de sus pensamientos, debes de estar muy preocupado si estás en las nubes a 5 minutos de que comience la clase. Neji abrió los ojos con sorpresa y miró el reloj, verificando que efectivamente en 5 minutos comenzaba su clase de taekwondo, para su buena suerte él ya tenía puesto su uniforme de bob, el cual consistía en sus pantalones, su saco con una abertura en forma de triángulo en el cuello y su cinta negra amarrada alrededor de la cintura, dio instrucciones de poner el resto del equipo de seguridad a un lado del tatami e inmediatamente les ordenó ponerse en filas de acuerdo a su grado, al ser el único cinta negra en el DJ, se puso en el
lado derecho de la fila de hasta el frente. Neji daba clase de karate de 11 a.m. a 12 p.m., clase de taekwondo de la 1 p.m. a las 2 p.m., clase de judo de las 4 p.m. a las 5 p.m. y por último daba clase de jiu-jitsu de las 6 p.m. a las 7 p.m. todos los días excepto días festivos. En estos momentos había iniciado la clase de taekwondo. El DJ en el que enseñaba era una habitación de 10 por 15 metros con casi todo el suelo cubierto de tatami rojo y un gran espejo en una de las paredes para que él pudiera observar a todos sus estudiantes al momento de estar practicando. Observó de repente a la mujer que lo sacó de sus pensamientos y se dio cuenta de inmediato de que no le era familiar, por lo que probablemente era una nueva alumna. También observó su cinta verde alrededor de su cintura, lo que indicaba que no era ninguna principiante, aunque tampoco era ninguna experta en el arte marcial. Neji dio la orden de meditar. Esto era necesario para vaciar la mente de pensamientos acerca de otras cuestiones que solo iban a ser una distracción durante el entrenamiento. Para gran parte de las personas con el actual modo de vida, dejar la mente en blanco y concentrarse solo en la respiración era una tarea complicada. Neji dejó de meditar y dio instrucciones para que los demás dejaran la meditación. En cuanto se levantaron, Neji los puso a iniciar el calentamiento. Cerca de 20 minutos de calentamiento después, que consistió de múltiples ejercicios para calentar los músculos y flexionar estos, todos los practicantes de taekwondo se pusieron su equipo de seguridad, guantes, careta, peto y antebrazos, y se pusieron a practicar combate entre sí, pues el resto de la semana habían practicado las distintas patadas propias del arte marcial. Por alguna razón Neji no dejaba de mirar a la mujer, que era su nueva alumna cada vez que podía. Sus ojos marrones y su cabello castaño demostraban el espíritu de todo buen deportista que hiciera del arte marcial una forma de vida y no un simple entretenimiento. Sus expertos movimientos le indicaban a Neji que su nueva alumna estaba en excelente condición física y tenía una envidiable flexibilidad y velocidad en sus movimientos, aunque notó algunos errores en las ejecuciones de varias patadas que realizó. Al finalizar la clase no pudo evitar preguntarse con un poco de ansiedad cómo se llamaba su nueva alumna, pues para el grado que tenía demostraba bastante habilidad. Disculpe, dijo Neji llamando la atención de la castaña, ¿cómo se llama? La mujer parpadeó un rato antes de darse cuenta de que no se había presentado con su profesor como debía. Una disculpa, mi nombre es Tenten, dijo rápidamente la castaña. El mío es Neji, espero verte seguido por aquí, tiene usted mucha habilidad, dijo Neji mientras se retiraba a descansar y comer en espera de su próxima clase. Habían pasado ya 3 años desde que por primera vez entró en el DJ aquella mujer llamada Tenten. Tal y como había previsto, Neji era una mujer habilidosa y no tardó mucho en ascender de cinta. Sin embargo, lo que al final consiguió que Neji la viera como una amiga fue que conocía a un viejo amigo suyo con el que casi había perdido contacto. Su amigo se llamaba Rogle y era un corredor y atleta muy hábil, tan hábil que participó en las Olimpiadas. A lo largo de los años y el hecho de que Tenten conociera y se llevara tan bien con Lee fue lo que hizo que el Liga la viera como una amiga cercana y disminuyera la frialdad con la que generalmente trataba al resto de la gente. Su nivel de confianza con sus dos amigos era tal que les había contado cosas acerca de su vida que a nadie más, ni siquiera miembros de su familia, les había contado, entre ellas la tradición de su familia del sello del pájaro enjaulado y su terrible experiencia con dicha supuesta predicción. Pero debe de ser genial poder ver el futuro, ¿o tú no lo crees? Preguntó Tenten a Neji. Neji hizo una mueca y tomó un sorbo de café, sin contestar la pregunta de Tenten, pero dejando claro que eso de ver el futuro, como mínimo, le desagradaba. Ya te he dicho que no hagas caso a esas predicciones. Tú eliges tu propio destino en base al trabajo duro. Y si no puedes conseguir desafiar esas predicciones que te hacen de manera efectiva, darás 20 vueltas a la manzana en la que vives caminando con los brazos. Dijo Rogle gritando y mostrando una sonrisa al terminar de hablar y levantando el pulgar. Ni loco, fue la seca respuesta de Neji, como ya he dicho hablar de este tema me incomoda. Podríamos cambiar de tema, dijo Neji, poniendo la cara más seria de su repertorio, y eso era porque él le tenía miedo a esas predicciones que realizaba su familia. Le tenía miedo al destino y le desagradaba la idea de que toda su vida estuviera predestinada y sin importar cuánto se esforzara ese destino era inevitable. Aun si no toda su vida estuviera predestinada, detestaba y temía que sin importar qué camino en la vida tomara en algún momento llegaría a un punto, un suceso que ocurriría tomase el camino que tomase o haya tomado. ¿Qué les parece si me acompañan a una fiesta que se va a realizar cerca de mi casa? Va a ser una fiesta realizada por los vecinos para celebrar la fundación de nuestro vecindario, dijo Tenten emocionada. Tanto Lee como Neji arquearon una ceja.
Tenten observó esto y comenzó a explicar su situación. Verán, hace 60 años se fundó ese vecindario, y por lo que entiendo la mayoría de los vecinos de ahí son descendientes de varios de los primeros habitantes de ese vecindario. La gran mayoría de las casas en esa zona fueron construidas, reconstruidas o remodeladas después de la Segunda Guerra Mundial y la gran mayoría de los vecinos se consideran lo suficientemente cercanos como para celebrar ese hecho. El fuego de la juventud arde en ellos. Gritó Lee eufórico. Jamás había oído de algo como eso, comentó Neji un tanto sorprendido. Entonces, ¿qué dicen? ¿Me acompañan? Preguntó Tenten por segunda ocasión. Neji se despertó y de no ser por su férrea disciplina no se hubiera levantado. No es que él se hubiera emborrachado mucho, pero es que ya había olvidado la escasa resistencia de su amigo Lee hacia el alcohol. Neji estaba sumamente adolorido después de haber intentado detener a su amigo Lee sin causar mucho escándalo y sin lastimarlo mucho. Por suerte su buena amiga Tenten estuvo a su lado durante esa crisis. Neji se juró mentalmente que ya era bastante mayor para cualquier tipo de fiesta de ese estilo y que de ahora en adelante solo asistiría únicamente a los festivales. A pesar de todo no podía evitar pensar en lo bien que lo pasó, no solo comió comida tradicional y bromeó con el que fue en otro tiempo su mejor amigo y era actualmente uno de los únicos que tenía, sino también tomó alcohol, y aunque nunca lo admitiera le divertía bastante el tener que detener a su amigo antes de que se metiera en serios problemas. Otra cosa que también le llamó bastante la atención fue el hecho de que tuvo sexo por primera vez en 10 años, y de paso había comprobado la gran elasticidad de Tenten, después de unos tragos y la adrenalina de detener a Lee. Él y Tenten tuvieron su propia celebración privada, solo esperaba que eso no haya arruinado su amistad. Neji terminó de cambiarse y desayunar, se tomó un par de aspirinas y se fue directo a su trabajo. El dolor que sentía sería para él un recordatorio de lo que pasaba cuando alguien no mantenía su voluntad ni los impulsos a raya. Después de terminar su clase de taekwondo, Neji le pidió discretamente a Tenten que lo esperara. Ella asintió con una ligera sonrisa en el rostro. Una vez a solas Neji se dispuso a hablar, pero Tenten se le adelantó. Oye, sé que quieres hablar acerca de lo que pasó anoche cuando nosotros. Tenten se sonrojó. Bueno, ya sabes, pero yo quería que supieras que eres mi amigo y no quiero que malinterpretes la situación. Tenten vio a Neji sonreír y expresar alivio. Al instante Tenten comprendió que él se disponía a aclarar ese punto en el mismo sentido que ella. Yo también pienso lo mismo, fue lo único que dijo Neji. Durante unas semanas la vida de Neji volvió a la normalidad. Lee se tuvo que ir a otro país para seguir entrenando y estaba pensando seriamente en abrir un gimnasio para cuando, en sus propias palabras, la primavera de la juventud llegue a su fin en su vida y tenga que alentar las llamas del fuego de la juventud en otras entusiastas personas. Tenten siguió asistiendo a entrenar hasta que un día simplemente dejó de ir argumentando problemas personales, creyó conveniente no inmiscuirse y por esa razón no le preguntó a su amiga qué tipo de problemas tenía, únicamente ofreció su ayuda y apoyo si llegase a necesitarlo. Durante meses no supo de Tenten, contactó a su amigo Lee, pero él tampoco supo nada. Debido a los pocos amigos que Neji tenía se preocupó mucho por la súbita desaparición de uno de ellos. Sin embargo, un día llamó una persona llamada Udon que dijo conocer a Tenten y que tenía un mensaje para él. Al parecer el mensaje tenía un paquete que tenía que ser entregado y debían de reunirse. Neji estaba nervioso e incrédulo. Al parecer Tenten regresó a su país natal, China. El mensajero era un antiguo amigo de Tenten y le envió una carta en donde se explicaba que sus pastillas no fueron efectivas, que había quedado embarazada y que aunque en un principio ella había decidido tener a su hijo se terminó arrepintiendo, para entonces no pudo abortar y decidió que en vez de darlo en adopción y que el gobierno se encargara del bebé lo envió con su padre, él. La carta terminaba diciendo que no podía criar a ese niño y que lo lamentaba mucho. En la carta se decía que el nombre del niño era Hisashi. Neji solo se quedó viendo un pequeño bulto que en esos momentos se encontraba en sus manos. Nunca más volvió a saber de Tenten o preguntó por ella. Nejiriga se encontraba caminando en dirección a la reunión del clan Iga en el que se practicaría la tradición del sello del pájaro enjaulado, sosteniendo a su hijo de la mano. El pequeño Hisashi de 6 años desconocía el por qué su padre tenía una expresión tan mortalmente seria. Generalmente su padre era un hombre que era estricto, pero siempre le ofrecía una sonrisa y una mirada cariñosa. Neji por otra parte estaba molesto, había accedido a acudir a la reunión de ese año para que su hijo conociera toda su herencia y al resto de los miembros de su familia que no conocía.
Creía haberlo superado, pero más que nada se moría de miedo, aunque para la mayoría de las personas le asustaba lo desconocido del futuro. Neji anhelaba esa ignorancia, le costaba trabajo creer que varios eventos están predestinados a ocurrir, hiciera lo que hiciera, lo hacía sentirse débil e indefenso, y aunque estaba consciente de gran parte de su destino lo hacía él a diario con sus acciones y decisiones, nunca lo había dejado de asustar el hecho de que le predijeran el futuro. Papi. Papi. Dijo el pequeño Hisashi llamando la atención de su padre, ellos dicen que pueden ver mi futuro, ¿puedo ir? Neji lo meditó un poco, sin embargo accedió a que le dijeran su futuro, él no pensaba dejar que le predijeran nada. Neji desarrolló un fuerte temor a eso que los humanos llamamos destino debido a esa tradición, y aunque Neji quisiera negarlo, jamás le dejaría de temer al destino ni a la tradición del pájaro enjaulado. Fin del capítulo. Omake parte 3. Los miedos de un Uzumaki. Oscuridad. Bien, Naruto no era ningún idiota como para no notar que algo extremadamente raro estaba pasando. Sin embargo, él estaba convencido que los fenómenos que había sufrido tenían una explicación perfectamente lógica, no existían ni los fantasmas ni los mundos a través del espejo. Lo más lógico era que alguien le estaba jugando una muy pesada broma y utilizaba efectos especiales, por eso, en esta ocasión, en vez de pedir servicio al cuarto, iría al piso de arriba a buscar ramen. Se encontraba en el piso 12, y este hotel, a diferencia de otros, sí tenía piso 13, generalmente vacío debido a la superstición que rodeaba a este número. En todos los pisos había máquinas expendedoras de alimentos, y para su buena fortuna todos tenían la opción de ramen instantáneo y había una cafetera al lado de las máquinas expendedoras, la cual suministraba agua caliente. Era el plan perfecto, iría a un piso casi completamente vacío por su ramen y regresaría a su habitación, al no haber testigos nadie le jugaría ninguna broma. Ya había colocado las monedas y elegido el producto de su elección, la máquina había comenzado a funcionar cuando notó que en el pasillo del piso las luces comenzaron a apagarse. Debe de haber una falla. Se dijo Naruto en voz alta buscando tranquilizarse, por alguna razón de repente se encontraba nervioso. Las luces se iban apagando lentamente, habían comenzado a apagarse desde el fondo del pasillo, a medida que las luces se apagaban el pasillo se sumía en una completa oscuridad. Naruto se sentía nervioso debido a la forma en que se apagaban las luces, se apagaban en orden y a tiempos constantes, dando a impresión de que la oscuridad avanzaba a un paso fijo. El vaso de cartón con fideos secos cayó, Naruto rápidamente puso agua caliente en su ramen y se fue, sin esperar en el lugar a que el agua caliente se mezclara bien con los fideos deshidratados. Segundos después de irse se fundieron las luces del pasillo que estaban anexas a la puerta de las escaleras de emergencia. Todo el ramen de la máquina expendedora y toda el agua caliente desaparecieron en segundos. Capítulo 4. Miedos que solo están en la mente. Go siempre fue una persona tranquila y pacífica, nunca le gustaron las peleas, razón por la que siempre utilizaba la negociación y la huida para resolver los conflictos que se le presentaban en la vida. Sin embargo, no todo era como siempre quería, desde siempre tuvo la impresión de que había alguien más habitando su cuerpo. Nunca recordaba qué pasaba si lo atacaban antes de intentar negociar o huir, solo sabía que sus nudillos le dolían mucho y que la gente en general lo evitaba. Desde niño, en su primera pelea, se metió en problemas debido a que le enterró un lápiz en un ojo a un niño. El niño perdió el ojo, la escuela fue demandada, él expulsado y sus padres furiosos. Go quedó muy confundido, lo único que recordaba del incidente era que ese niño al cual había dejado tuerto le había intentado quitar un regalo de su madre, lo siguiente que recordaba eran gritos y mucha sangre en sus manos, tanta que gritó asustado. Ese niño se había ganado una fama de abusivo, pues agarraba cosas que él quería en el momento y aunque siempre las devolvía si tú intentabas evitar que agarrara tus cosas siempre te daba uno o varios golpes. Ese fue el primer incidente de ese tipo cuando tenía 5 años y estaba en un kinder, para su pesar no fue el último. Actualmente, y con 15 años de edad, 80 kilos de peso y su 1,70 metros de estatura, Go tenía una apariencia intimidante, pues si bien apenas si hacía ejercicios sus músculos estaban muy desarrollados y todo indicaba que crecería al menos 25 centímetros más en los siguientes años. Había huido de casa a refugiarse en un bosque que estaba lejos de su casa, y de cualquier rastro de humanidad en general. Siempre era lo mismo, era alguien tranquilo y medianamente social, convivía muy bien con las personas en general hasta que alguien por cualquier razón se atrevía a molestarlo y no quería negociar ni lo dejaba retirarse.
La situación siempre era la misma, lo único que recordaba era el primer incidente de agresión, después su mente se ponía en blanco unos segundos, y cuando recuperaba el control sobre sí mismo, estaba cubierto de sangre que no era suya, había gente gritando alrededor, una o varias víctimas de su furia asesina y desconocía no solo qué pasaba, sino cuánto tiempo pasaba. Los problemas fueron tantos que sus padres se vieron obligados a recurrir a tutores privados, además de las sesiones con psicólogos, psiquiatras y neurólogos. Sus padres siempre se estresaban por sus extraños episodios de comportamiento, sin mencionar que temían que pudieran llegar a lastimar al bebé que venía en camino. Y él también lo temía, principal razón por la cual decidió irse de su casa. Un ambiente estresado y potencialmente peligroso no era bueno para el desarrollo de un bebé, además de que estaba consciente de que era una carga económica. Hugo era una persona medianamente inteligente y con una capacidad de aprender bastante buena, había leído una buena cantidad de libros acerca de la naturaleza, en especial del bosque en el cual se refugiaba, no le sería problema alimentarse y sobrevivir, además de ser extremadamente resistente a las enfermedades y al cansancio. Ya había pasado una semana y Hugo se había adaptado rápidamente a su nuevo estilo de vida. Si bien el ambiente era calmado y poco ruidoso en comparación a las ciudades, Hugo sabía que la naturaleza puede ser despiadada, razón por la cual siempre estaba alerta y concentrado, siempre con la guardia en alto, pero curiosamente más relajado que en la ciudad. El bosque en el que se había ocultado era el típico bosque de coníferas que te encuentras en terrenos montañosos, frío a casi todas horas, con algo de neblina acompañado o no de lluvia y con pocos depredadores grandes, o al menos desde el punto de vista de Hugo. La dieta de Hugo había consistido en su mayoría de los alimentos que había traído, de insectos y algunos hongos comestibles que se desarrollaban y crecían en la zona. Si bien en un principio cuando planeaba ese escape de la civilización había pensado quedarse únicamente en una zona del bosque, cambió de opinión y pensó que le iría mejor si cada cierto tiempo se movía de una zona a otra. Había decidido explorar las distintas zonas en diferentes épocas del año para tener en cuenta los recursos de cada zona a lo largo del año. En su primera semana había permanecido en una zona y ahora avanzaría a la segunda zona de su nuevo hogar. Hugo se encontraba agitado, se había encontrado con un oso negro asiático, no recordaba nada hasta que se vio cubierto de sangre, con varias heridas superficiales y moretones de tamaño variado. No encontró al oso ni reconoció el lugar donde se encontraba, le dolía todo el cuerpo y tenía demasiada hambre. Hugo gritó de frustración, incluso escapando hacia la naturaleza le pasaban sus episodios psicóticos, como consuelo le quedaba que nadie había sido gravemente herido en esta ocasión, a pesar de su fuerza dudaba que pudiera dañar mortalmente a un oso, de hecho se sorprendía casi no tener heridas, eso solo significaba que la sangre decidió no pensar en eso y hacer una fogata. En la noche el bosque se volvió más frío de lo normal, Hugo podía ver su aliento en la débil luz de su fogata improvisada. Al parecer no solo se había perdido en el bosque, sino también había perdido todas sus provisiones, herramientas y dinero. Si bien había entrado con la intención de no volver a interactuar con el resto de la humanidad, había conservado algo de dinero por cualquier emergencia. Hugo se sobresaltó cuando escuchó un ruido y no pudo evitar preguntar: ¿quién anda ahí? De inmediato se dio un golpe en la frente, había hecho eso varias veces en el bosque cuando escuchaba pasos, aún no se había acostumbrado a que estaba completamente solo en el bosque. Por eso cuando alguien le respondió se sobresaltó. Soy un simple monje, ¿y tú? Hugo vio en dirección a donde se encontraba la voz y vio a un hombre con cabello blanco, cubierto por un kia color amarillo, de piel blanca, demasiado blanca, y un punto morado en la frente. Tenía una expresión neutra, pero que reflejaba una extraña paz. Hugo se quedó un rato viéndolo antes de responder. Solo soy una persona que busca apartarse de los demás. Nadie dijo nada más durante el resto de la noche, ambos durmieron vigilando a su compañero, a pesar de que ambos sabían que el otro no era peligroso. Hugo seguía durmiendo a pesar de que hace tiempo había amanecido. Su pelea y su probable posterior carrera a través del bosque lo había dejado agotado, si a eso se le sumaba que no había cenado y, probablemente, tampoco comido, no era de extrañar que se hubiera levantado hambriento y aún cansado. ¿Ya despertaste?, dijo el sujeto que se había identificado como un monje, por cierto me llamo Kimimaro. Hugo respondió avergonzándose cuando su estómago hizo ruido. No te preocupes, yo hice el desayuno, respondió Kimimaro. Gracias, respondió Hugo a pesar de que vio la razón a la que Kimimaro le decía desayuno, aunque tenía que admitir que era mejor que nada. Ambas personas se pusieron a desayunar, Kimimaro vio curioso a su imprevisto compañero, en especial cuando vio a varias aves de distintas especies posarse en él. ¿Pasó algo?
Preguntó Hyo después de ver cómo su compañero lo observaba. ¿Es común que los animales se sientan así de seguros contigo? Preguntó Kimimaro. Sí, sé que es raro, pero la gran mayoría de animales se me acercan cuando estoy en este estado, la gran mayoría sin intenciones de herirme, respondió Hyo. ¿Este estado? Preguntó Kimimaro curioso. Disculpa, tengo que irme, dijo Hyo levantándose de repente e internándose en el bosque. El monje no lo llamó ni hizo cualquier movimiento para detenerlo. Cuando perdió de vista a Hyo, Kimimaro dijo: suerte con tu viaje y encuentra la paz. Ya habían pasado varias semanas y Hyo se había adaptado bastante bien al bosque, había descubierto que hace un par de años se había instalado una orden de monjes, un área de campamento y una tienda, fuera del bosque pero relativamente cerca de él. Lamentablemente no había encontrado el dinero que perdió, ni sus ataques habían cesado, pero por lo menos ya no lastimaba a personas, y al parecer algunos depredadores de la zona habían aprendido a evitarlo. Aunque estaba feliz por ese avance, se preguntaba cómo es posible que él pudiera combatir y lastimar a animales como osos y perros ferales con costumbres de lobo. Hyo, escuchó que decían su nombre, se sintió raro, pues había pasado varias semanas desde la última vez que escuchó hablar a alguien, curiosamente no tardó en reconocer quién era su visitante. Kimimaro, dijo Hyo con voz ligeramente ronca, él siempre había sido alguien poco hablador, sin personas alrededor, apenas y decía algunas palabras a los animales que se le acercaban. ¿Sigues aquí? ¿Has estado viviendo en este bosque todo este tiempo? Preguntó Kimimaro. Hyo asintió con la cabeza al tiempo que observaba que Kimimaro se veía ligeramente más demacrado que antes. No sé qué razones te han obligado a venir aquí, pero tienes que tener en cuenta que estar aquí es peligroso, y no solo por los peligros naturales. La policía ha estado viniendo a este lugar debido a que sospechan que aquí se pueda estar ocultando un criminal psicópata, dijo Kimimaro muy serio. Hyo pensó por un segundo que podrían estar refiriéndose a él, pero él nunca había sido reconocido como un psicópata, sino más bien como algún tipo de esquizofrénico. No te preocupes por mí, puedo defenderme muy bien solo, dijo Hyo deseando no encontrarse con una persona agresiva, nunca había asesinado a alguien y no quería empezar en ese bosque que ya consideraba su hogar, más bien tú tendrías que tener cuidado, estás con peor aspecto del que te recuerdo, agregó él con voz preocupada. Tú tampoco deberías de preocuparte por mí, mi paso sobre esta tierra ya tiene fecha de caducidad, dijo Kimimaro, mitad resignado, mitad calmado. Hyo entendió el mensaje implícito de la oración y ninguno de los dos dijo nada en varios minutos, finalmente Kimimaro rompió el hielo y comenzó a hablar de nuevo, en esta ocasión sobre su vida. Hyo únicamente se limitó a escuchar. Ya habían pasado varias semanas más y Kimimaro visitaba regularmente a Hyo, ambos habían hablado de sus vidas y sus penas, se habían contado secretos y habían descubierto que tenían más en común de lo que creían. Kimimaro le había dicho a Hyo acerca de su terrible infancia en su familia, una especie de clan delictivo de poca monta encargado de negocios en los cuales el asesinato era su preferido y en el que más se habían especializado, él había sido muy hábil asesinando personas, comenzando a ser entrenado desde los 8 años y convirtiéndose en un asesino con experiencia a los 11 años. Sin embargo, su familia había sido asesinada y él había sido el único superviviente. Poco después tuvo la suerte de ser encontrado por unos monjes cuando iba en camino a refugiarse con un antiguo cliente de su padre de nombre Orochimaru. De eso ya habían pasado 8 años. Hyo por su parte había contado su historia, explicándolo de sus episodios de rabia asesina y el motivo por el cual se había mudado a un bosque. Con el tiempo se habían hecho amigos, tanto que Kimimaro le tuvo la suficiente confianza para contarle acerca de su enfermedad que había entrado en estado terminal y para la cual no había cura. Hyo le dio el pésame y le ofreció ser su amigo por lo que le restaba de vida, Kimimaro aceptó diciendo que era una buena persona. Todo había ido bastante bien hasta que Hyo se enteró de que alguien había matado a su amigo Kimimaro y a 2 monjes más que lo acompañaban. Hyo se sintió triste, Kimimaro había sido el único amigo que había hecho y con el cual adquirió la suficiente confianza como para contarle su problema sin disfrazarlo, más aún, fue la única persona que había conocido que lo había aceptado como era, sin decirle que necesitaba tratamiento o terapia por el problema que tenía. La tristeza dio paso a una furia enorme, por primera vez en su vida quería hacerle daño a alguien de manera consciente, si bien el rumbo de sus pensamientos le asustaron no se amedrentó en ningún momento. Hyo se había enterado de que el criminal que la policía buscaba vestía con pieles de animales que no eran de la zona, pero que le permitían pasar desapercibido en la sombra de los árboles y que se movía bastante rápido dentro del bosque.
Era de una edad que comprendía entre los intervalos de 30-35 años y su historial clínico informaba que tenía varias tendencias psicópatas. Hugo conocía bien el bosque a pesar de haber tenido poco tiempo de vivir en este, conocía varias zonas donde era relativamente fácil conseguir alimentos y varios escondites ideales para una criatura tan frágil como un ser humano. Hugo se puso a recorrer el bosque, viendo todo con un tono ligeramente rojo y escuchando como cualquier animal más grande que un ratón se apartaba de su camino rápidamente. Tenía una enorme sed de sangre, hasta entonces desconocida por su parte consciente, y un desconocido apetito por carne cruda, algo extraño considerando que era mayormente vegetariano e insectívoro. Había estado buscando indicios de ese sujeto que se supone también habitaba el bosque, pero en casi un mes de búsqueda no había encontrado a nadie fuera de varios guardabosques y policías con su mismo objetivo, monjes y un par de intrépidos e imprudentes excursionistas. A medida que pasaba el tiempo se iba tranquilizando, al grado que toda su furia e ira desapareció. Hugo había pasado poco más de un año viviendo en ese bosque, había perdido un poco de peso, mas no de masa muscular, le había crecido el cabello y la barba al grado de darle un aspecto salvaje y amenazador, pero todavía conservaba esa mirada que lo hacía parecer una persona pacífica y razonable. Hace meses que no había tenido uno de esos extraños episodios que siempre lo habían caracterizado. Casi no hablaba, razón por la cual su voz se había hecho ronca. Hugo había tenido un día especialmente interesante, se había encontrado con un excursionista perdido, un niño de no más de 9 años que había ido con su familia a acampar al bosque. Como una persona amable le dio un poco de los hongos comestibles que había desayunado y lo guió de vuelta a la zona de campamentos. Él casi no dijo ninguna palabra, pero el niño le platicó bastantes cosas, incluyendo una pregunta que en específico hablaba de un sabio del bosque que ayudaba a la gente que se perdía en este. Hugo había ayudado a bastantes personas en su estadía, entre 2 y 3 personas por mes en promedio, y de todo tipo. Se preguntaba si él en ese momento sería alguna especie de leyenda urbana de la zona. Por supuesto, esto también le preocupaba por el simple hecho de que nunca habían atrapado al asesino que se supone se había escondido en ese lugar. En varias ocasiones varios guardabosques le habían dicho que se detuviera e incluso se empezó a difundir su descripción como la del sospechoso al que habían estado buscando. Claro está, hace meses que las autoridades cesaron la búsqueda del sujeto en el área, pero eso no quitaba el hecho de que varias personas no hubieran abandonado la búsqueda y si se topaban con él lo podrían lastimar, o lo que consideraba peor, él lastimaría a esas pobres personas inocentes que cometieran el error de amenazarlo. Hugo ignoraba el hecho de que dicho asesino volvió otra vez al bosque y que se encontraba viéndolo desde una distancia segura en la copa de un árbol. En un momento dado Hugo percibió que estaba siendo observado por algún tipo de depredador. Nunca había sufrido uno de sus episodios con testigos dentro del bosque, así que no sabía cómo reaccionaría una vez que haya aporreado a lo que fuera que lo amenazara. Recordaba vagamente que durante sus ataques solo lastimaba a las personas que lo agredían y las que intervenían, según le habían contado, ignorando al resto, pero no estaba seguro de que dicho patrón se mantuviera en esas condiciones, o que recuperara la razón y se diera cuenta que había abandonado al niño en una zona desconocida del bosque. Hugo aceleró el paso en dirección a la zona de campamentos con la intención de evitar enojarse y causarle un severo trauma al niño. Hugo se había estado moviendo esos últimos días más de lo usual dentro del bosque, si antes sospechaba ahora era una seguridad, estaba siendo acechado por alguien. Hugo se dio cuenta e hizo lo posible por escapar de su acechador e incluso logró revertir los papeles por una pequeña fracción de tiempo. Algo que lo llegó a extrañar fue el hecho de que el sujeto al que había intentado espiar se daba cuenta rápidamente de su situación y escapaba sin perder tiempo y sin dejar rastro. La otra cosa que lo puso en alerta es que se encontraba cubierto con pieles de venados que no son de la zona y de leones. Durante varias semanas Hugo y el intruso desconocido estuvieron jugando entre sí al gato y al ratón. Fueron días muy tensos, pues aunque en una ocasión intentó hacer contacto con la persona que lo seguía, esta escapó rápidamente de su campo visual y de su alcance. No fue sino hasta que Hugo se encontró con una excursionista perdida, obviamente principiante y extranjera por su comportamiento y aspecto, que pudo ver a su perseguidor frente a frente. Hugo se había acercado a ella para ayudarla, pues se había perdido y a gritos llamaba a sus acompañantes. El desconocido se les abalanzó cuando Hugo guiaba a la extranjera a un lugar seguro.
Hugo pudo notar el arma y la actitud agresiva del desconocido, al siguiente segundo ya había perdido control sobre sí mismo. Hugo se despertó de manera muy nerviosa y asustada, recordaba perfectamente lo que había pasado antes de que tuviera otra vez uno de sus episodios y necesitaba saber qué había ocurrido. Se encontraba lleno de sangre pero sin ninguna herida, nada nuevo para él, sin embargo pronto notó que algo más aparte de él olía a sangre, exploró el área donde estaba y se encontró algo nuevo, el mutilado y desfigurado cadáver de su agresor, supo que era él debido a las pieles que portaba y que se encontraban manchadas de sangre, de no ser por eso no lo hubiera reconocido, estaba tan mal que estaba seguro que nadie lo reconocería, sus manos y pies habían sido cortados, sus dientes derribados y pareciera como si el sujeto se hubiera bañado en ácido. Algo extraño comenzó a ocurrirle, comenzó a ver imágenes en su cabeza, como si fueran recuerdos distorsionados. No supo cuánto duró aquella experiencia, pero comprendió de qué iban los recuerdos, recordó cuando golpeó al agresor, cuando lo noqueó y lo trasladó para torturarlo, recordó que a ese sujeto ya lo había visto en otra ocasión y lo había olvidado. Fue el mismo sujeto que era sospechoso de haber matado a su amigo Kimimaro y a otras personas más, el criminal que se había ocultado en ese bosque hace ya un tiempo. Recordó algo más, recordó cómo se sentía en su otro estado, irritable, iracundo, furioso y poderoso, sentía placer al agredir a sus atacantes y dejarles heridas sangrantes y dolorosas. Se horrorizó cuando se enteró por medio de esos recuerdos de que en su otro estado parecía tener personalidad propia, no era un animal salvaje en su otro estado, era un psicópata sádico, cruel, imaginativo y muy inteligente. Hugo nunca en el resto de su vida volvió a ser consciente de su otra personalidad, al menos no cuando su personalidad racional y pacífica gobernaba su cuerpo. Nunca volvió con su familia o tan siquiera intentó enterarse de cómo le iban con su hermano o hermana. Jamás volvió a salir del bosque y con el paso del tiempo se convirtió en una leyenda urbana, un bosque en el que habitaba un sabio y bondadoso hombre dispuesto a ayudar a quien lo necesite, y también un agresivo sujeto capaz de romper un brazo con un solo puñetazo. Siempre supo que no era normal, y después de su reclusión en el bosque supo que algo de tipo sobrenatural le daba sus características tan letales a su otra personalidad. Fin del capítulo. Omake parte 4. Los miedos de un Uzumaki. La Llorona. Naruto se encontraba respirando un poco agitado, pero después de convencerse de que se estaba asustando por tonterías, procedió a esperar a que el agua caliente hiciera su magia con el ramen instantáneo. Notó algo que había ignorado debido a los sustos que había tenido recientemente, el piso se encontraba mojado, incluso parecía haber un hilo de agua corriendo. Naruto se asomó al piso de arriba pero no pudo distinguir de qué piso se estaba cayendo el agua, se encogió de hombros, restándole importancia y se dispuso a retirarse a su cuarto. Bajó las escaleras soplándole a su envase de ramen cuando notó que todavía se encontraba en el piso 13. Se sintió extrañado y se puso en alerta debido a las anteriores experiencias vividas. ¡Ay, mis hijos! Escuchó Naruto desde un punto indeterminado. Se quedó quieto un rato, ese lamento fue desgarrador y se notaba lleno de desesperación, por alguna razón desconocida se le pusieron los pelos de punta. Pero a Naruto le habían enseñado que siempre que pudiera debía de ayudar a los que tenían menos suerte, y en definitiva la persona que lloraba de esa manera tenía muy mala suerte, se dispuso a bajar a su piso con la intención de llamar a alguien del hotel para que le apoyara. Al bajar las escaleras sintió que le habían derramado un cubo de agua fría en la espalda, se encontraba todavía en el piso 13. ¡Ay, mis hijos! Escuchó Naruto el lamento aún más cerca que antes, apretó de más el vaso de ramen y sintió como un poco del agua caliente le caía en la mano, al bajar la vista al suelo observó que ahora corría una corriente de agua por las escaleras equivalente al cauce de un pequeño riachuelo. Naruto bajó las escaleras muerto de miedo, tan solo para encontrarse con la sorpresa de que seguía en el piso 13. Recordó de repente por qué ese lamento le resultó tan familiar, es de una historia de terror acerca de un fantasma de un país extranjero que vagaba gritando por sus hijos porque en vida los había matado. Maldito Teme, como si no tuviera suficiente con las historias de fantasmas de Japón, ¿me cuentas las historias de otros países? ¡Ay, mis hijos! Escuchó Naruto cerca, al mirar hacia arriba divisó una mujer con piel morada y con un cabello negro cubriendo su rostro, la escuchaba llorar y observó que sus pies se encontraban 20 centímetros arriba del suelo. Para Naruto un encuentro con un fantasma era más que suficiente para toda una vida, 2 encuentros eran más de lo que podía soportar, Naruto intentó la única otra ruta para escapar de esas escaleras. Entrar otra vez en el piso. Abrió la puerta y la cerró con fuerza sin mirar atrás.
Capítulo 5. Miedo a la oscuridad. Orochimaru era un niño reconocido como superdotado. Aprendía temas a una velocidad sorprendente, su proceso de razonamiento estaba bastante avanzado para su edad, su memoria era eidética y tenía un comportamiento bastante maduro. A pesar de ser tan inteligente, no era un inadaptado social, sabía de qué temas hablar y cómo comportarse frente a otros niños, igualmente sabía cómo actuar frente a los adultos. Su capacidad para analizar personas y comprenderlas le podría posibilitar manipularlas si tuviera la malicia y la mente fría para hacerlo. Solo había una situación que él no podía manejar, su miedo a la oscuridad absoluta. A sus 11 años parecía ridículo que alguien con tantas capacidades intelectuales le tuviera miedo a la oscuridad, pero cuando no había ningún tipo de luz, por más tenue y escueta que ésta sea, él comenzaba a sudar, después de un tiempo su piel se ponía de gallina y comenzaba con comportamientos sumamente erráticos y agresivos hasta que escapaba de la oscuridad. Ni él mismo se explicaba el porqué de dicho comportamiento, había hecho una gran cantidad de intentos para superar dicho miedo, pero sin ningún éxito. Lo que sí había podido conseguir fácilmente era el guardar dicho miedo como un secreto de la gran mayoría de las personas que lo rodeaban. Orochimaru había quedado huérfano a la edad de 3 años, razón por la cual no recordaba a ninguno de sus padres, sin otros familiares conocidos. Él estuvo creciendo en un orfanato, gracias a su inteligencia había conseguido entrar en un internado y estaba por conseguir una beca en una de las mejores secundarias de la zona. Saludos Orochimaru, dijo una anciana llamada Omeko. Orochimaru devolvió el saludo y siguió caminando en dirección a un parque cercano. Había planeado encontrarse con sus dos amigos más cercanos ese día, Tsunade y Jiraiya. A pesar de ser alguien sociable, Orochimaru no tenía muchos amigos, pues generalmente sus mayores intereses no eran compartidos con otros chicos de su edad. Sin embargo, a sus mejores amigos no les importaba mucho eso. Ese día planeaba tener un día de campo y platicar entre sí de temas sin ninguna importancia, como por ejemplo el extraño sueño que tuvo de una serpiente blanca, devorándolo y arrojándolo a la más absoluta oscuridad. Hola Orochimaru, dijo su amigo Jiraiya mientras lo saludaba efusivamente a la distancia. Su amiga Tsunade lo había visto, pero a diferencia de su compañero ella esperó a que estuviera a una distancia más corta para saludarlo. Durante algunas horas los tres amigos compartieron anécdotas de experiencias recientes y hablaron de temas varios sin importancia. Parecía que iba a ser un día relativamente normal con los amigos hasta que Jiraiya habló acerca de un tema un tanto incómodo para él, como superar su miedo a la oscuridad. ¿Estás consciente de que no me gusta hablar de eso, verdad Jiraiya?, dijo Orochimaru visiblemente molesto al tiempo que Tsunade se llevaba la palma de su mano a su frente. ¿En qué diablos pensabas Jiraiya?, gritó Tsunade molesta. Por favor, tranquilícense, no es tan grave, le estoy haciendo un favor. Ya estás bastante grande para tenerle miedo a la oscuridad, dijo Jiraiya justificándose e intentando tranquilizar a sus amigos al mismo tiempo. Curioso, teniendo en cuenta de que tú le tienes un miedo irracional a los sapos y a las ranas, dijo Orochimaru intentando avergonzar y callar a su, a veces molesto, amigo. Tenía, dijo Jiraiya con orgullo en su voz. Ambos amigos se le quedaron viendo de manera curiosa. ¿Tenías?, preguntó Orochimaru utilizando un tono que combinaba la curiosidad, la burla y el asombro. Sí, lo he superado, dijo él manteniendo el orgullo en su voz. ¿Cómo pasó ese milagro?, preguntó Tsunade sin poder creerlo. Un amigo mío dijo que su psicólogo le dijo que si enfrentaba su miedo y lograba sobrevivir entonces este se iba. Bueno, no fue así como lo dijo, pero fue lo que entendí, y funcionó. De verdad funcionó, dijo Jiraiya emocionado mientras sus amigos lo veían con duda. Fue simple lo que hice, durante 2 semanas, cada tercer día, me metía en una tina con sapos y ranas, aquí abundan, dijo él mientras sostenía una pequeña rana ante la impresionada mirada de sus compañeros, así que no me fue difícil conseguir esos animalitos. Sus amigos no podían creer que de verdad Jiraiya estuviera sosteniendo una rana viva. Desde que tenían memoria él huía de esos inofensivos anfibios, como si se trataran de espectros. Por supuesto que las primeras veces, tuve que recibir ayuda de un familiar, gritaba a todo pulmón o me quedaba paralizado del miedo. Pero después de un rato no sé algo pasó, había tantos de estos animales y estaban en todos lados que simplemente el miedo fue disminuyendo hasta desaparecer casi por completo. A la fecha todavía me pongo un poco nervioso si me encuentro rodeado de muchas de estas criaturas. Tanto Tsunade como Orochimaru estaban impresionados de que su compañero haya hecho esa acción tan descabellada con la intención de enfrentarse y superar su miedo. Podrías empezar Tsunade enfrentándote a las babosas,
dijo Jiraiya emocionado arrojándole una babosa a Tsunade, las cuales le causaban asco, repugnancia y algo de miedo. Orochimaru se apartó unos metros de sus amigos sin la intención de interferir o intentar detener la paliza que le iba a dar Tsunade a Jiraiya por tal acto inconsciente, sabía por propia experiencia que no tardaría en ser alcanzado. Adiós, dijo Orochimaru con voz moderada mientras se retiraba de manera silenciosa y tranquila, pensando acerca de lo que acababa de presenciar. Orochimaru temblaba, había decidido poner en práctica la técnica de su amigo para enfrentar y vencer su miedo a la oscuridad. No es que no lo hubiera intentado antes, pero nunca daba resultado, pues 5 minutos después de estar en completa oscuridad, salía a donde había luz o conseguía algún aparato que lo emitiera. Pero si el cabeza hueca de Jiraiya pudo superar su miedo utilizando este método, él no se iba a amedrentar, algo dentro de su mente le decía que porque era Jiraiya el que intentó este método era estúpido seguirlo, y como una persona más lista debería de intentar un método acorde a su astucia e inteligencia. Desechó ese pensamiento en cuanto recordó que otros métodos que conocía y que había aplicado habían resultado ser un completo fracaso hasta el momento. Si este método fracasaba, sería ahora él el que perseguiría a su amigo para darle una paliza. Eligió un almacén oscuro para realizar su primera prueba. Si algo salía mal, siempre podía correr en dirección a la puerta, en donde saliendo había la luz del día, y si perdía la noción del tiempo, una calle iluminada y siempre transitada por coches. Había empacado un gas pimienta solo por si en algún momento lo llegaba a necesitar. Orochimaru aspiró hondo y entró en la más absoluta oscuridad. A pesar de ver la negrura del interior del almacén, no sintió miedo, por propia experiencia sabía que no lo obtendría hasta que desapareciera el último rayo de luz. Cerró la puerta, pero sin sentir miedo al percibir un débil rayo de luz sumamente tenue. Orochimaru avanzó a paso firme al interior del almacén y a la oscuridad absoluta. No pasó más de un minuto cuando notó que ya estaba nervioso y su respiración se comenzaba a agitar. Intentó tranquilizarse en vano, respirando de manera profunda y haciendo lo posible por mantener su mente en blanco, tal y como lo había intentado anteriormente, con el subsecuente fracaso al darse cuenta de que había perdido la noción del tiempo y había comenzado a sudar por todos lados. Orochimaru perdió el control de su respiración y de su ritmo cardíaco, comenzando a ponerse paranoico mientras volteaba a todos lados. Al ver únicamente oscuridad se alteró aún más. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero sabía que no aguantaría mucho más en la completa oscuridad antes de escapar por donde sabía que había luz. Intentó mantener ocupada su mente en sus problemas actuales, en sus planes futuros, en sus entretenimientos del día a día, sin que nada funcionara, como había pasado anteriormente. Estaba por darse por vencido cuando Orochimaru recordó en medio de su propia locura a Jiraiya, diciendo el método mediante el cual había superado su miedo, y si él pudo estar cubierto de sapos por horas, él debería de ser capaz de soportar también estar en la ausencia total de luz al mismo tiempo. Orochimaru consideraba a su mejor amigo un rival relativamente digno, y aunque nunca lo admitiera abiertamente, nunca soportaría verse superado por él en un aspecto útil o sobresaliente, según sus propios estándares. Orochimaru averiguó algo de su propio ser en esa absoluta oscuridad. Tenía un gran orgullo que podía ser fácilmente herido, pero ese orgullo herido era el mismo que en esos momentos le había dado el empuje necesario para soportar estar en la oscuridad absoluta más tiempo del que jamás había estado. O al menos eso es lo que pensaba Orochimaru. Orochimaru estaba tan nervioso y asustado que cuando vio lo que parecía ser una serpiente blanca, soltó un grito y salió corriendo del almacén, en donde a pesar de que ya había pasado algo de tiempo aún había luz. Orochimaru comenzó a dar respiraciones profundas con la intención de controlarse y tranquilizarse. Se encontraba un tanto frustrado porque ya fuera de esa oscuridad estaba consciente de que no había pasado tanto tiempo como había imaginado en el interior del almacén. Eso sin mencionar lo incoherente que sonaba el hecho de que él haya podido ver un animal en medio de la oscuridad cuando ni siquiera podía ver su mano frente a sus ojos. Aún así entró solo para ver si de casualidad podía haber una serpiente en ese lugar. Disculpe. Escuchó Orochimaru a unos 20 metros detrás de sí, observando a un guardia de seguridad caminando hacia su dirección. Sí señor, respondió con respeto Orochimaru. ¿Qué se supone si ibas a hacer en el interior de ese almacén? Preguntó el guardia con voz seria. Creía haber visto algún tipo de animal dentro, respondió Orochimaru con voz firme y respetuosa. ¿Qué tipo de animal? Preguntó el guardia mientras ingresaba en el almacén y prendía un par de focos. No estoy seguro, respondió Orochimaru consciente de que si decía que había visto una serpiente blanca se iba a meter en problemas.
Ve a casa y no te metas en problemas, le dijo el guardia a Orochimaru mientras este se retiraba bajo su atenta mirada. El guardia reanudó sus rondas de vigilancia unos minutos después. Examen sorpresa, dijo alegremente el profesor de esa clase mientras se oían algunos murmullos provenientes de las bancas y una que otra queja. Orochimaru simplemente guardó sus apuntes y se preparó para el examen de su profesor Iruka. En cuanto Orochimaru recibió la hoja del examen y leyó las preguntas, comenzó a resolverlas sin apenas ningún esfuerzo, terminó antes que los demás y se puso a meditar en lo que el profesor recogía el examen. Ya había realizado el intento de permanecer en completa oscuridad durante horas en el transcurso de una semana, y aunque todavía no podía estar más de media hora dentro de cualquier lugar oscuro, en definitiva había aguantado más tiempo que antes. Nunca había creído que un orgullo herido pudiera proporcionar tanta decisión y fuerza de voluntad. Debería tener cuidado con su orgullo más adelante en su vida. Sin embargo, fuera de que su resistencia hacia su miedo a la oscuridad se elevó ligeramente, aún había un par de cosas que rondaban en su cabeza. La primera era que no había aplicado el método de su amigo Jiraiya aún como se debe. Planeaba hacerlo hoy con serias dudas y ayuda de unas cadenas y un candado de alta tecnología con un cronómetro digital de última generación. La segunda cosa que rondaba su cabeza era que en todas las ocasiones en las que había estado determinado tiempo en la más absoluta oscuridad siempre veía una serpiente blanca. Decidió ignorar su probable vulnerabilidad a sufrir alucinaciones y se concentró en sujetarse con las cadenas en un lugar oscuro y solitario. Esto último porque sabía que no sufriría ningún tipo de ataque cardíaco, y si alguien sabía lo que iba a hacer o estaba en las cercanías cuando lo hiciera, en medio de su terror, podría intentar amenazar o manipular de algún modo a esa persona para que lo liberara. El almacén quedaba descartado para hacer su terapia especial, así que pensó que mejor se amarraría en el sótano de la casa de Umeko. Era un lugar oscuro, relativamente aislado, tenía la llave de la casa de la anciana, ella tenía la confianza de sus tutores. Y lo más importante, ella no estaba en las tardes en su casa y no tenía visitas ni acompañantes que pudieran ingresar a esta. Eran poco más de las 4 de la tarde y Orochimaru estaba preparándose en el oscuro sótano de la casa para iniciar en forma y regla con el tratamiento que le recomendó Jiraiya. Con las cadenas preparadas y el cronómetro listo, cerró el candado e inició su prueba. A esas alturas ya se encontraba un poco nervioso. Igual que en ocasiones anteriores, se manifestaron todos los síntomas a su miedo a la oscuridad, incluyendo el más nuevo, el cual era la extraña alucinación de una serpiente blanca apareciendo de la nada. Orochimaru tenía la teoría de que esa serpiente era la expresión de su medio a la oscuridad, según la interpretación de su psique, algo que a él se le hizo raro, ya que él no le tenía ningún tipo de miedo a las serpientes, sino todo lo contrario. A pesar de que Orochimaru luchó contra su miedo para mantener el control de su mente y sus pensamientos, terminó perdiendo la batalla. Él visualizó a la serpiente blanca al pie de las escaleras del sótano. A pesar de tener la fuerte necesidad de huir, no podía, por más que jalaba de las cadenas, hasta el punto de lastimarse. La serpiente comenzó a avanzar hacia él, tenía el grosor y tamaño de una anaconda de 4 metros de largo, unos ojos amarillos con una pupila negra alargada en medio de estos. La serpiente se detuvo a unos cuantos centímetros de él y se irguió hasta que su cabeza permaneció a la altura de su cara. Orochimaru pasó de estar completamente agitado y moverse erráticamente a estar paralizado, al grado de que solo se movía para respirar y parpadear. Durante el resto del tiempo que duró amarrado en el sótano, las cosas no cambiaron. La serpiente mirándolo fijamente y él completamente paralizado, sin quitarle los ojos de encima. Cuando dieron las 7 de la tarde, el cronómetro del candado llegó a 0, haciendo que se abriera este. A pesar de estar libre, Orochimaru no fue capaz de moverse. Durante unos 5 minutos no se movió, hasta que, haciendo un acopio de una increíble fuerza de voluntad, comenzó a moverse, haciendo que sus manos se quitaran la cadena y se cayera junto con el candado. A pesar del ruido y el movimiento, la serpiente no perdió el contacto visual con él, y a su vez Orochimaru no apartó la vista de la serpiente en ningún momento. Apenas se vio libre, salió corriendo rápidamente en dirección a la puerta. En cuanto salió y apreció algo de luz, se dio la vuelta convencido de que la serpiente lo estaba siguiendo, pero esta había desaparecido. Orochimaru prendió la luz de la habitación y comenzó a intentar tranquilizarse. Una vez tranquilo, razonó que era imposible que de verdad hubiera estado todo el tiempo al lado de una serpiente blanca. Llegó al punto de reírse de sí mismo por haberse creído esa alucinación. Orochimaru bajó por las escaleras levemente iluminadas que conducían al sótano y prendió el foco de este.
Recogió el candado y las cadenas del suelo, notando cómo en la carrera las debió de haber movido. Por un momento un pensamiento que lo inquieto pasó por su mente. Pues en su carrera hacia la planta baja de la casa no sintió que su cuerpo hubiera chocado con nada, y aunque en ningún momento vio las cadenas o el candado cuando se los quitó, sabía que debían de haber caído justo debajo de donde estaba y formado un bulto, y no como si alguien se hubiera arrastrado encima de ellas y las hubiera movido. Orochimaru se puso nervioso cuando notó que el desplazamiento de las cadenas sugería que si alguien o algo les hubiera pasado encima se estaría moviendo en la dirección contraria en la que él se desplazó. Un tanto nervioso revisó rápidamente el lugar en busca de cualquier tipo de animal que hubiera podido estar en ese lugar y hubiera podido mover las cadenas. Supuso que en caso de que algo las hubiera movido, debería de ser un animal de un tamaño mediano, pues una rata o un ratón no hubieran podido mover las cadenas tanto. Después de no haber encontrado nada, decidió dejar el misterio de ese evento para otra ocasión. Orochimaru ya llevaba una semana encadenándose en el sótano de esa amable anciana y soportando estar en completa oscuridad durante más o menos 3 horas. Estaba orgulloso de admitir que había adquirido una tolerancia a la oscuridad que le hacía soportarla durante casi 5 minutos, manteniendo un pensamiento racional antes de empezar a sucumbir al miedo. Lo único que no era capaz de explicarse era por qué no desaparecía esa alucinación de serpiente blanca que tenía. A pesar de conservar un pensamiento lógico y casi toda su inteligencia, esa serpiente se aparecía, saliendo de una grieta o un lugar cuya parte trasera siempre se encontraba fuera de su campo visual, igual de grande y misteriosa que la primera vez que la vio, con un comportamiento igual y la tendencia de acercarse lo más posible a su cara con la única intención de verlo fijamente. Orochimaru decidió investigar qué significaba la serpiente blanca, tal vez de esa manera él sabría el significado de su alucinación. Lo primero que encontró por internet es que significaba soñar con una serpiente blanca. Dependiendo de qué tan seguido la sueñes, el comportamiento de la serpiente y la situación o tema de tu sueño podía significar desde tu fuerza de voluntad y ausencia de miedo a los proyectos que realizas, toda ironía aparte, hasta que personas cercanas a ti iban a sufrir o te harían sufrir, pasando por cosas como que el que la soñaba era impulsivo, le pasarían cosas buenas o tenía dudas y problemas internos. Lo único que más o menos se ajustaba a su personalidad era aquella que decía que soñar con esa serpiente representaba tu escasa vida social y ausencia de seres queridos. Pero eso no venía al caso con su problema actual. Decidió investigar en una biblioteca digital y se encontró que en una biblioteca había un libro impreso no digitalizado que hablaba de antiguas creencias y religiones, entre ellas la alucinación de una serpiente blanca y sus consecuencias. Orochimaru vio que la biblioteca quedaba cerca de su casa y decidió ir el fin de semana a investigar. Orochimaru llegó a la biblioteca y fue a su sótano, que es en donde se encontraba el libro que buscaba y del que solo había 2 copias en esa biblioteca. Lo bueno de ser un niño superdotado reconocido públicamente era el acceso a ciertos privilegios que personas de su edad normalmente no tendrían. Encontró en el libro que alucinar con una serpiente blanca podía significar desde la inmortalidad hasta la muerte y el renacimiento o la resurrección de una persona. El caso descrito que más se adaptaba a su situación decía que la serpiente blanca se aparecía para darle una vuelta a su personalidad y hacerlo renacer desde un punto de vista espiritual. Orochimaru leía que en casos de que la serpiente solo se te quede viendo sin mostrar ningún tipo de agresividad ni amenaza, debes de mantenerle la mirada y conversar con ella para ver exactamente qué mensaje entregara y cómo lo hará. El libro no decía qué pasaba si ignorabas a la serpiente o la agredías, pero su sentido común le dijo que eso no sería una buena idea por más ilusión que fuera la serpiente. Orochimaru se dio vuelta bruscamente, estaba seguro que no estaba solo y había alguien muy cerca de él a pesar de que no oyó a nadie bajar las escaleras, y estaba seguro que cuando ingresó en el lugar estaba vacío. Orochimaru miró hacia la total oscuridad en el fondo del pasillo del sótano donde varios focos se fundieron hace tiempo. Algo le decía que su ilusión de la serpiente blanca se encontraba en la completa oscuridad observándolo. Orochimaru pensó que sería una buena ocasión para sumergirse en esa oscuridad y hablar con su ilusión, por más loco que eso pareciera. Sin embargo, a último momento, decidió que mejor hablaba con la serpiente más adelante. Orochimaru había decidido hablar con su ilusión de una vez por todas, ya le había perdido casi por completo su miedo a la oscuridad. Pensándolo en retrospectiva, ese miedo suyo de verdad era ilógico e incomprensible para su gran intelecto.
Se amarró con cadenas una vez más en el sótano. Después de varios minutos apareció nuevamente la gran serpiente blanca, e igual que en ocasiones anteriores, únicamente se le acercó lo más posible a él y le dirigió su mirada directo a los ojos. Soy Orochimaru, y tengo entendido de que tienes un mensaje para mí, dijo Orochimaru intentando controlar su miedo. La serpiente se le quedó viendo mientras ésta únicamente le devolvía la mirada. Después de un tiempo que Orochimaru no pudo determinar, la serpiente blanca le habló. En efecto, esperaba que tendría que aguardar un poco más de tiempo antes de comunicarme contigo, pero si ya tienes idea de qué soy y para qué vengo, entonces no tendría sentido seguir esperando, dijo la serpiente de una manera que Orochimaru no supo precisar, pues no vio ni percibió en ningún momento que dicha serpiente moviera la boca, tampoco parecía que el sonido de su voz viniera únicamente de la serpiente. ¿Y cuál es el mensaje que me querías dar?, preguntó Orochimaru. Soy Manda, y solo te quería informar que tu miedo a la oscuridad es solo un simbolismo acerca de cómo tu propia, digámosle, humanidad, quería mantenerte alejado de tu verdadera naturaleza, llamémosle tu oscuridad interna, dijo la serpiente blanca llamada Manda. Orochimaru únicamente la miraba un tanto ofendido, decepcionado y fastidiado. ¿Solo eso querías decirme?, preguntó Orochimaru ya sin pizca de temor e incluso con un poco de burla. Sí, pero también vine a mostrarte algo de una manera más rápida, algo que averiguarías por tu propia cuenta una vez superaras del todo tu miedo a la oscuridad. Sin embargo, estoy aquí para ahorrarte el largo camino y mostrarte de una vez por todas quién eres sin todos los baches que encontrarías. El por qué lo hago lo averiguarás más adelante, pues esta no será la única vez que nos veamos, Orochimaru, dijo la serpiente. Orochimaru detectó que se distorsionaba su percepción de la realidad. Esa sería la última vez que Orochimaru sería un ser inocente, sería la última vez que alguien vería al amigo de Tsunade y Jiraiya, sería la última vez que Orochimaru pensaba que podría ser alguien que haría un gran bien a la humanidad. Ese día Orochimaru superó su miedo a la oscuridad, y la abrazó con todas sus fuerzas. Fin del capítulo. Omake parte 5. Los miedos de un Uzumaki. Muñecas poseídas. Naruto se detuvo para recuperar el aliento, no podía creer que de verdad había escapado de dos fantasmas en el mismo día. Cuando cerró los ojos aflojó su agarre del envase de ramen, aún caliente, y en ese preciso instante una puerta se abrió y algo le arrebató su vaso de ramen. ¿Pero qué?, dijo Naruto completamente desconcertado. No se lo podía creer. ¿Qué diablos pasaba en ese maldito hotel? ¿Fenómenos sobrenaturales sientes que querían al ramen tanto como él? Pues no encontraba otra explicación para que justo en el momento en el que comía o quería conseguir ramen le pasara cosas malas de esta naturaleza. Pensó durante un momento que tal vez debería de dejar de comer ramen, al menos mientras estuviera en ese hotel, pero después pensó que si ni su madre lo disuadió de comer ramen, un montón de fantasmas o espectros no iban a tener mejor suerte. Con ese coraje surgido de su propia necedad, Naruto abrió la puerta esperando encontrarse algún tipo de criatura sobrenatural devorando su ramen sin compasión. Su sorpresa fue muy grande al ver que era un cuarto grande lleno de muñecas de todo tipo o partes de muñeca, desde muñecas de peluche y porcelana hasta muñecas de juguetes que apenas habían salido el año pasado. ¡Hola!, grité para dar a conocer mi presencia, pero aparentemente no había nadie. Avancé entre las muñecas hasta el vaso de ramen que todavía estaba humeante. Mientras Naruto se preguntaba qué o quién le había robado su vaso de ramen, no notó el movimiento muñecas o de partes de estas a medida que se internaba en la habitación. Ojos que se movían, brazos, piernas y muñecas que caminaban. Naruto sostuvo su vaso de ramen y se dio la vuelta para salir de vuelta al pasillo cuando notó un ejército de muñecas cortándole el paso. Naruto agarró una escoba que estaba en una esquina y comenzó a abrirse camino entre las muñecas al tiempo que pensaba cosas más raras me han pasado hoy. Naruto llegó hasta la puerta y la abrió. Antes de salir escuchó ruidos detrás de él y al voltearse vio a todos los muñecos moverse o mover alguna parte de su cuerpo. Por primera vez en la noche Naruto se puso pálido y al borde del desmayo, y estaba seguro que de no ser por todos los demás fenómenos anteriores, que fueron aún peores, él hubiera salido gritando. Con toda la calma que Naruto tenía ignoró las expresiones de enfado, frustración y tristeza en la cara de las muñecas, salió al pasillo y cerró la puerta sin mirar atrás, mientras se dirigía al ascensor para salir del hotel un rato y pensar bien las cosas, pues necesitaba despejar su mente con urgencia.